Parte de la motivación de por qué decidimos mudarnos a Florida fue porque queríamos validar si varios de los libros que estábamos leyendo podían funcionar y podíamos automatizar un negocio de limpieza completamente. Entonces, literal, nosotros dijimos, bueno, ya tenemos una base de clientes pequeños, vamos a mudarnos a Florida y literalmente cogimos ese día y botamos todas las aspiradoras a la basura. Obviamente teníamos como 2 o 3 empleados, ellos se quedaron con sus aspiradoras, pero La que era la nuestra, nuestro nuestra kit. la botamos con toda. No, o sea, Y dijimos, súper bueno, dramático. sí, o sea, me hubiera gustado tener una cámara ese Sí, día no, o sea. para haber grabado ese momento botando nuestras aspiradoras. Porque cabe resaltar que en ese momento ya hemos intentado hacerlo 2 o 3 ocasiones antes Sí. de delegar y me tocaba volver otra vez. O sea, fue un proceso de aprendizaje también. Sí. Y entonces dijimos, bueno, vamos a Florida. ¿Por qué? Porque, bueno, nos sentíamos un poco solos también. No teníamos muchas conexiones, muchas amistades. Porque el enfoque era trabajar. Sí, el enfoque era puramente trabajar. trabajar y trabajar. Dijimos, oye, queremos vivir un poco, queremos ver si una empresa de remota limpieza es posible. Nadie la estaba haciendo. Y bueno, decidimos coger nuestro carro, nuestras cosas y empezar a manejar 20 y algo de horas a Florida. Y mientras íbamos manejando, curiosamente teníamos un radio en nuestro carro que permitía poner videos y íbamos viendo una película que se llama Fool's Gold. Nos inspiró mucho porque toda esta película ocurre en la playa y es una película romántica bonita en la playa. Y esta película nos la veíamos y la veíamos una tras vez y decíamos, hey, vámonos a vivir a la playa un día. Y era aquí en Las Cosas en Florida. Bueno, finalmente... Siempre quisimos vivir en la playa. Sí. O sea, no es porque vimos la película nomás, Bueno, sino sí. que fue como un proceso de que estábamos en el carro manejando hacia la Florida, pusimos esta película y era como que vamos a vivir en esas playas, vamos a como que se nos plasmó mucho la visión, pero también es súper cómico porque literal algunos de los argumentos que tenían esa pareja eran de los que nosotros vivíamos también. Entonces, y que pues la película se van detrás de el concepto de Fool's Gold, es que se van detrás de un tesoro que realmente no tiene valor, o sea, y el tesoro que termina siendo al final de la película, como toda comedia romántica, es la pareja. Entonces, realmente el tesoro son ellos dos. Y pues, para rematar, porque es una película, entonces también encuentran un tesoro enorme. Entonces, se vuelven millonarios. Entonces, ese tema bueno, vamos con la emoción y todo eso de una pareja yéndonos y nos pegamos la manejada o sea, creo que paramos pues sí pasamos la noche ya cuando entramos en Florida, pero pasamos la noche donde duermen los choferes de los camiones, en un resting area, ahí dormimos cuando ya creo que cruzamos a Pensacola y ya más adelante dormimos cerca a Orlando también, porque la salida de Dallas era suficientemente larga, pero la entrada a Florida fueron nomás 11 horas. Es bien larga, sí. O sea, fue la mitad del tramo. Sí. Entonces, pero esa película no me había acordado de ese. Bueno, y algo que hicimos también en ese tramo fue que estuvimos 9 meses, regresamos a Colombia, tuvimos un contador muy malo que terminamos cayendo en deudas con el IRS porque el contador no sabía hacer taxes en ese momento, no recuerdo qué pasó, pero terminamos debiéndole plata al IRS y nos tocó regresar a Colombia 9 meses a ahorrar y mientras tanto operar el negocio desde Colombia. Y curiosamente en ese momento existía un aparatico llamado Magic Jack que uno lo conectaba al laptop y tú tenías como un teléfono Voice over IP que le llaman y tú podías llamar a cualquier parte del mundo con esa cajita. O sea, WhatsApp no existía, no podías hacer esas llamadas internacionales. Y literal nosotros, yo recuerdo manejando creo que estábamos yendo hacia Medellín. Sí, por la línea. Literalmente teníamos un laptop, Magic Jack, un hotspot de no sé qué compañía en ese momento y yo había comprado un teléfono esos de casa que tenían la cuerdita enrollada que se conectaban al laptop, que se conectaba al Magic Jack porque era con el conector de teléfono cuadrito chiquitico y entonces nosotros literalmente íbamos manejando y yo respondía el teléfono como un teléfono de casa y la gente me veía manejando
los que iban al lado me veían con el cable como de un teléfono de casa y yo en el carro decía así, el teléfono. Y era el Magic Jack con un teléfono tradicional y eso fue el 2009, 10 más o menos. En ese momento nosotros de vuelta empujando el límite de hacer cosas, de innovar. Y así fue que empezamos a poder responder nuestros propios teléfonos a distancia sin estar acá, desde Colombia. Y realmente soñábamos y queríamos poder crecer una empresa remota y finalmente... Para poder viajar. Sí. Nuestro sueño era todo el tiempo era viajar, conocer cosas. Y fue increíble que el iPhone también en ese momento salió, el primer iPhone. Nosotros tenemos ese iPhone y Magic Jack y todo ese sistema y logramos finalmente poder empezar a operar a distancia con estas tecnologías iniciales en nuestra empresa. Poquito a poco, junto con la tecnología, empezamos a crear las posiciones que hoy en día son las posiciones administrativas de Gmates. Correcto. Recuerdo también que leímos The 4-Hour Workweek de Tim Ferriss. Sí, excelente Y libro. ese nos voló la cabeza. Ese para nosotros fue un libro Sí. que nos ayudó a ver cómo podíamos usar la tecnología para delegar. Y obviamente los ejemplos que tenían en ese libro no recuerdo si eran Era servicios, más de tiendas en línea, de pero e-commerce. eran de e-commerce, pero logramos aplicar mucho de eso para una empresa de servicios residenciales, que es tough. Es bien difícil, sí. De hecho, en Colombia yo me acuerdo que grabamos los primeros videos de entrenamiento con una plataforma, no me acuerdo cómo se llamaba. Era de las primeras plataformas que tú podías grabar tu propia pantalla. Entonces sí. creamos un manual Sí, de me operaciones para nuestros empleados y grabé todo el manual, hice un curso, o sea, todo el mundo tenía que ver un curso de nuestro manual de operaciones. Sí. Y tenía imágenes, todo lo que tenía que ver con el trabajo con nosotros desde que empezaban hasta que se iban, desde que cómo tenían que vestirse, Sí, el me uniforme, cómo debía ser el kit, cada producto, cómo se mezclaba, absolutamente todo lo tenía grabado y eso era lo primero que hacían las personas. Entonces, a nivel administrativo, tú te encargaste de las ventas, de cómo arreglar eso y a nivel administrativo de cómo entrenar al personal de manera digital, o sea, estamos hablando, eso fue en el 2007, tuvo que haber sido 2007, 2008. 2008. Y que a la par, en esa época estaba la economía aquí mal. Sí. O sea, en Estados Unidos la economía cayó al piso y muchas empresas de limpieza cerraron, muchísimas, y nosotros logramos sobresalir. Y en ese proceso recuerdo que muchos clientes nos llamaban a decir, la empresa que nos atendía cerró, estoy buscando una empresa nueva y pudimos adquirir una cartera bastante sustancial de clientes cuando muchas empresas estaban cerrando. Entonces la tecnología nos ayudó a apalancar muchísimo y de ahí empezamos a contratar asistentes virtuales que cumplían esos roles que nosotros ya habíamos creado. Que en el 2009 no era normal o regular, no era conocido tener asistentes virtuales con otros países, o sea, eso era rarísimo. No en home services. No en las, sí, bueno, en esta industria, pero finalmente nosotros desde ese momento ya estábamos trabajando con gente en Filipinas y otros países en Colombia, hace mucho tiempo. Y bueno, y esa pues básicamente es la razón de cómo nos mudamos a Florida. Hola, si te gustó nuestra historia y quieres escuchar la parte 3, suscríbete y prende la campanita.